voy a buscar nada en mi cuaderno. Chiquillos, ¿Por por qué don favor, Sebastián? silencio para que empecemos nuestra El otro PC. presentación. Dale, no. Ya, vamos a hablar hoy día, solo las videoconferencias duran máximo 40 minutos, entonces en esa parte tenemos que entrar concentrados. Yo les voy a mostrar una presentación sobre el socio y vamos a explicar algunos aspectos que son importantes del libro. Igual ustedes pueden preguntar. Ya. Alguien grita. Vamos entonces. Datos de contexto para lo que pedía Sebastián la vez pasada que nos vimos por YouTube. La novela esta fue publicada en 1928 y esto es súper interesante porque ustedes saben que en 1929 ocurrió la denominada Gran Depresión o el crack, que es una crisis económica mundial producto de la caída de las bolsas. Y esto no es menor porque los personajes del libro, hay varios que son corredores de la bolsa, incluyendo a los protagonistas. ¿Ya? Entonces aquí hay una visión descarnada de lo que está pasando en términos económicos. El autor escribe de esto sabiendo del tema. ¿Y por qué sabe? Bueno, él era abogado de la Universidad de Chile, que en esta época es algo muy propio de la élite, periodista además de escritor, y él fue pariente de un expresidente de Chile. Entonces él está conectado con las clases altas. Entonces está escribiendo de cosas que él ha visto de cerca y que sabe, finalmente. Uno puede pensar, ¿podemos hacer una relación entre la clase dominante chilena y los personajes que están acá? Sí, sí podemos. ¿Ya? Ya. Es como fuera de lo que está fuera del libro. Hola, tía. Hola. Hola, ¿quién está saludando? Perdón, profe. Perdón. Benjamín, contrólate. No, es que... Emoción, pero... Es que acabo de cachar cómo funciona el audio, así que ahora puedo hablar. Maravilloso. Ay, con... ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ya estábamos Oye, empezando pero no a te hablar veis. de la obra y Ya. me había costado un poco que guardaran silencio, así que... Ah, perdón. El medio gritito. Está emocionado, está bien. Oye, todo esto está grabado, después va a estar en YouTube, lo digo. Y Hola, vayamos ahora entonces Se a va a los escuchar aspectos que son Ya. propios de la narración, ¿ya? Concentrado. Póngase serio. Ya. Exacto. La narración. En serio. Ya. Hay algunas personas que consideran que este libro es difícil de leer y esto tiene que ver con las técnicas narrativas. ¿Por qué? Porque hay un narrador omnisciente que tiene focalización cero. Es decir, hay una voz en tercera persona que es la que nos está diciendo lo que los personajes piensan, sienten, creen, y también evidencia cuando ellos mienten. Porque los personajes en este libro mienten mucho. Y con eso hay que tener cuidado. Entonces es contradictorio, varias veces va a pasar que es contradictorio lo que el personaje le está diciendo a otro personaje y la información que nos entrega el narrador. Entonces aquí, recomendaciones de lectura para los que se confunden. Especial atención a cuando las cosas están entre comillas, porque ahí hay un personaje que está hablando, o cuando están precedidas de un guión. Ya, estas cosas ustedes las saben. Pero hay que ponerle atención, porque el narrador es el único que nos está diciendo la verdad todo el tiempo. Los personajes mienten descaradamente. Y a eso hay que ponerle ojo, porque es importante. Y es especialmente importante porque tenemos que el personaje principal, que es Julián Pardo, crea un personaje ficticio que es el socio, Walter Davis, que todos los demás creen que es real. ¿Ya? Y vemos cómo esta mentira empieza a, como una bola de nieve, va cayendo, va creciendo, y al final termina por devorarlo todo. Entonces aquí, un poco, otro recurso al que hay que ponerle atención es este modo de estilo narrativo que es el directo, porque los personajes hablan por sí mismos, los personajes se creen la mentira a veces. En la mayor parte del tiempo se están creyendo mentiras de otros. Y esas mentiras pasan a ser reales para ellos. Entonces aquí está un poco como el Quijote, esta situación de combinar realidad y ficción, le agrega un aspecto interesante, pero también un aspecto que a nosotros como lectores nos obliga a estar atentos. Siguiente aspecto técnico, polifonía. Polifonía se denomina cuando hay una gran cantidad de voces dentro del libro. Entonces, de alguna manera,
lo que hace el libro es mostrarnos que hay una gran cantidad de voces que tienen realidades distintas, ¿ya? Y estos personajes, bueno, está todo esto mediado por el protagonista, que lo que está haciendo es desdoblarse en Walter Davis y en Julián Pardo. O sea, aquí está el tema del alter ego. Y también está cómo nosotros podemos lidiar con esto, donde hay evidencia de que esto es así. El narrador nos va a mostrar que hay cosas que los personajes perciben de una forma que los demás no perciben. Por ejemplo, al inicio está este asunto del caballo. ¿Qué es eso? Calma el cabro, oye. Si quieren los pongo en silencio. Ya voy a tener que ponerlos en silencio porque hay varios que están gritando. Mal ahí. No sé dónde están, chiquillos, pero ya se escucha el ruido. Disculpen, estoy silenciándolo a todos. Ya sabemos quién es. Bueno, entonces, aspectos interesantes de la trama. Seguimos. Esto un poco con lo que hablábamos al principio. Está ambientada la trama en la oligarquía. Entendía entonces como la clase dominante, la clase que tiene mucho poder y que tiene mucha influencia sobre otros en términos políticos, económicos y sociales. Y esto a medida que va avanzando el libro se va incrementando. Los personajes están regidos por antivalores y deseos intensos, por la desesperación, la mayor parte de las veces. ¿Ya? Vamos a dar algunos ejemplos. Los tengo aquí anotados. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos a Goldenberg, ¿ya? Hablemos de los antivalores. El compañero este que sale al principio y que parece que no tuviera nada que ver al inicio este recuerdo de que cuando era chico lo invitaba al compañero a la heladería, a Julián, y engañaba al mesero para tomar más helado. Pero resulta que eso nos muestra que hay una línea, una continuidad en el comportamiento de Samuel. Él tiende, incluso desde la infancia, fue criado en este valor, este antivalor del engaño. El engaño es válido para conseguir provecho personal. Y cuando luego llegamos a la situación en que Julián se reencuentra con Samuel y son adultos, lo que nosotros vemos es que lo que nosotros leemos y podemos imaginar es que Samuel sigue exactamente igual. Los negocios se basan en el engaño, en la estafa, para sacar un provecho personal, ¿ya? Y aquí está claro entonces esta idea del antivalor. Hablemos de los deseos intensos. Anita, la esposa de Samuel, es una mujer que está desesperada por la búsqueda del amor. Hay un intenso deseo de sentirse amada, comprendida, que es lo que motiva a este personaje a actuar como actúa. Está casada, y esta es otra cosa que está muy fuerte dentro del libro, todas las parejas, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Otra cosa interesante del libro es que muestra la transición de una sociedad cuya economía se fundamenta en la tierra. Ya, la sociedad del siglo XIX estaba basada en la de los terratenientes. Ya, los agricultores, los dueños de minerales eran millonarios. Pero aquí nosotros estamos viendo una transición, y esto es lo que hace colapso en el crack del 29, a una economía que especula, una economía que es más bien capitalista, y que como está basada en el engaño, y el engaño por supuesto es insostenible, se inventan precios ficticios, se inventan situaciones ficticias, esa economía se quiebra y se cae, ¿ya? Y es algo que el libro va cuestionando, ¿ya? Por eso permite ciertas lecturas o ciertas opiniones que pueden ser anticapitalistas, que era como parte de los ejemplos que yo colocaba en la pauta. Otras cosas importantes de la trama. Tenemos a Julián Pardo y Walter Davis. ¿Y qué es lo que es interesante acá de Julián Pardo y Walter Davis? La idea del alter ego. Nosotros tenemos que Julián inventa al socio y resulta que el socio se empieza a ser una figura dominante en la sociedad de la época. Aquí hay una idea relacionada con los prejuicios, con la inferioridad, porque Julián Pardo, un hombre chileno, una persona que los demás lo ven, lo consideran normal, no es adinerado. Walter Davis es inglés. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una cosa histórica. Como ustedes sabrán, el negocio de la salitrera estaba dirigido por los ingleses. Es decir, los capitales más importantes, y el poder de decisión también, estaba centrado entonces en el imaginario colectivo que era como que los ingleses, comillas, son los platudos, son los poderosos. Entonces, esto lo usa Genaro Prieto, ¿ya? Y lo usa Julián Pardo también, para crear una figura que concita atención social, que ya tiene prestigio,
¿ya? Ahí hay una cosa que es bien interesante, pero Julián Pardo termina todo el tiempo sintiéndose menos que lo que él ha inventado. ¿Por qué? Porque es chileno, porque no tiene dinero, porque no es una figura que en el prejuicio, en el imaginario colectivo, pueda suscitar ese nivel de adhesión. Otra subtrama interesante. Los, comillas, amigos de Julián, los negocios, los amoríos. Y esto tiene que ver directamente con temas que son relevantes. La especulación, entendida como forma de generar dinero a partir del engaño o del servicio, ya no de la cosa del producto concreto que se está vendiendo. Las relaciones de pareja, aquí tenemos cosas súper interesantes. Voy a nombrar algo. Por ejemplo, Luis Alvear, ¿ya? Tiene un amorío con Graciela, y resulta que Graciela es la esposa de un banquero, de Ramiro. Resulta que el amorío con Luis Alvear es lo que le da hijos a este matrimonio. Luis Alvear se dice a sí mismo que esto es correcto porque le está haciendo incluso un favor a este banquero. No solamente sacando placer o redituando a lo mejor un beneficio económico de esta relación inmoralmente o moralmente incorrecta, sino que además él se cuenta a sí mismo que esto que está haciendo es correcto. O sea, aquí vemos nuevamente cómo en esta oligarquía en la que nos hace habitar el libro hay muchos antivalores. Tenemos lo mismo con las relaciones laborales, ¿ya? Nosotros lectores, gracias a este narrador omnisciente, sabemos que Walter Davis y Julián Pardo son la misma persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, Gutiérrez, que es corredor, y Urioste conversan con Julián y retienen las platas que finalmente son de Julián porque se supone que son de Walter Davis. Es decir, la realidad social empieza a concebir esta sociedad de Davis y Julián como entidades distintas, cuando nosotros sabemos que son reales. O sea, aquí vemos algo que es un tema muy propio de la literatura, el alter ego, como el alter ego termina siendo confrontándose con el yo. ¿Ya? Esto tiene que ver con un tema de la... Vamos a adelantar un poquito, con un tema de la literatura contemporánea que es el hombre contra sí mismo. ¿Ya? ¿Y de dónde sale esto? Viene del psicoanálisis, que concibe que el ser humano tiene distintas capas dentro de sí mismo y que puede entrar en contradicciones. Entonces, este personaje en la literatura del siglo XX está muy fuerte, ¿ya? La idea del alter ego. Pero no es lo único, hay una tradición en esto. No sé si ustedes se acuerdan, alguna vez leímos en segundo medio, me parece, un relato de Edgar Allan Poe que se llamaba William Wilson, que era un personaje que estaba en un baile de máscaras y quería tener un amorío con una mujer que era casada, y el personaje entra en una batalla de espadas contra sí mismo. Hay una tradición a sus propios deseos. Y esto, como la literatura lo permite, se escenifica en un personaje que es el otro yo, ¿ya? Que es la traducción directa del latín alter ego. Otro aspecto importante, el orden social, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo la justicia? ¿Cuál es el rol de la fuerza? Aparece a partir de personajes que son militares. Aquí, no sé si ya todos avanzaron harto en el libro o no, pero vamos a adelantar algo. En el capítulo 23, acusan a Pardo de que está engañando a Davis y se suscita una polémica enorme, ¿ya? Que termina con una nota en el diario y el ejercicio de la justicia a través del duelo. Y esto, digamos, esta resolución a partir del duelo la propone el coronel Carranza. Y está el coronel Carranza y hay otro personaje que es un general, que hablan de cómo se tienen que resolver los problemas sociales a través de la fuerza, de la violencia, que también es una línea, digamos, súper interesante de explorar. ¿Ya? Estos son elementos que ustedes podrían considerar para elaborar su crítica. Temas de la literatura contemporánea que nosotros encontramos en el texto y que ustedes pueden usar para escribir su crítica. La soledad y la incomunicación. Finalmente, Julián Pardo inventa una mentira y está totalmente solo, y a nadie le puede contar la verdad. La incomunicación la podemos ver también en las relaciones de pareja. Anita claramente no ama a Samuel, y claramente está buscando el amor. Se mete en un amorío con Julián, y luego se aleja de él, nuevamente cae en esta soledad. Incluso hay una divina que le dice que ella se va a enamorar de un hombre que no existe, y se enamora de Walter Davis, lo cual es bastante absurdo, porque hay gente en el libro que afirma haber visto a Walter Davis, haber conversado con Walter Davis, y nosotros los lectores sabemos que eso es imposible. Debido a esto de que la mentira se agranda demasiado, podemos ver este tema del hombre versus la sociedad, y en este caso Julián contra todos. Julián, sin poder decir, inventó una mentira, todos ustedes también están mintiendo, se enfrenta entonces frente a las trabas, incluso kafkianas del sistema económico y el orden social. Ya hablamos del hombre contra sí mismo, esto se puede ver en la idea del alter ego. Finalmente, también otra forma de abordar el libro es la ilogicidad del mundo, porque esta situación es completamente absurda. Hay una persona que inventa a otra, y esta otra persona empieza a ser más preponderante en el libro y en la sociedad que él mismo. Y hay otra cosa aquí interesante respecto a la técnica narrativa.
el narrador a veces nos dice que Julián está haciendo algo y que Walter Davis lo está mirando desde el fondo de la habitación. Entonces es como que a partir de la mentira, Walter Davis empieza a existir. ¿Me siguen, cierto? ¿Sí? Ya. Por supuesto que esto nos lleva a la pregunta de qué es la realidad. ¿Ya? Esa es otra cosa que ustedes podrían explorar en su crítica. ¿Qué es la realidad? La realidad es una serie de fragmentos de lo que cada uno se cuenta a sí mismo. ¿Qué es? ¿Hay una sola realidad en este libro? Yo creo que no. Que hay muchísimas realidades fragmentadas. Y otra cosa podría ser la alienación, la pérdida de identidad. Porque vemos cómo una persona crea a otra que termina engulléndola. ¿Ya? Para ir cerrando, técnicas de la literatura que nosotros podemos ver acá. Aparece una percepción difusa de la realidad. La realidad no es una sola, son un montón de fragmentos. La polifonía, hay voces diversas dentro del discurso que construyen distintas realidades. Y la escisión o división del personaje principal en el alter ego. ¿Ya? Estas son técnicas que nosotros encontramos en el libro y que nos permiten acercarnos a lo que está pasando. ¿Ya? Yo quiero ahora habilitar el audio para que pregunten o comenten lo que estuve exponiendo. Perdón que lo pusiera en silencio, pero de verdad estaban súper ruidosos. Había hasta un perro. Me tinca que ese era el Nicolás. ¿Se entendió lo que expliqué? No te escucháis, Nicho. Sí. Lo dieron muteado. Ah, lo dejé en silencio. Y el loco está hablando. Ay, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Me tenía en silencio, profe, ¿cómo así? Pero es que sonaba el perro, por Nicolás. Sí, es que puede ser. Mire, ahí está ¿Entendió? sonando de nuevo. ¿Se entendió lo que expliqué? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Clarito. Profe, ¿va a subir este Power ahí en alguna plataforma? Sí, Benja, estoy grabando la videoconferencia, la voy a subir a YouTube y voy a dejar el enlace en Classroom, ¿Se va a escuchar Ay. el hola? porque llegaste tarde. Sí, Sí, porque no, es que estaba descargando, profe, estaba descargando un archivo. No me dejaba Zoom, tenía que descargar un archivo por dentro para meterme. Pero ahora todo bien. es que por eso había dejado el tutorial antes, y vos me pediste el tutorial. Sí. Bueno, lo último, para preguntarse cosas que ustedes pueden responder y usar en la crítica, dependiendo del tema que hayan elegido. ¿Qué nos dice el texto de la sociedad chilena de principios de siglo? Los que quieran trabajar, por ejemplo, la relación del texto con la actualidad, lo que nos dice del pasado, ¿es válido para el día de hoy? Yo creo que sí, un montón. Pero esa es mi respuesta, habría que ver ustedes. ¿Qué es lo que en verdad le ocurría a Julián? ¿Por qué inventa el socio? ¿Por qué su yo se divide de esta forma? También es una posible cosa para tratar, un posible tema para tratar en la crítica. Pero, profe, Dígame. esos temas no estarían relacionados. Es como lo mismo, ¿no? Porque según yo, Julián inventa el personaje del socio para ser aceptado por como los parámetros del sistema, que al final también habla de la sociedad. Le doy una estrellita dorada, señor Valenzuela. Uno puede hacer esa lectura. Voy a explicar, Benja, por qué coloco estas preguntas como cosas distintas. A veces las personas, los estudiantes, entienden más una pregunta que otra, y no a simple vista ven la conexión entre las cosas. Hay una cosa didáctica de subdividir, a veces la misma pregunta, colocarla de 3 maneras distintas para que llegue la reflexión. ¿Me explico, cierto? Sí. Ya. Otro tema interesante, según el texto, cómo se relacionan amorosamente hombres y mujeres. Yo creo que este libro permite unas lecturas de género súper potentes, porque si uno mira como el trabajo o la función que tienen los hombres en el libro, las cosas que hacen, las cosas que conversan, versus las que hacen las mujeres, uy, es brutal la diferencia. Ahí hay harto paño que cortar, si alguien quisiera hacer lectura de género. Finalmente, ¿qué es lo que quiere criticar el autor? Yo creo que este libro es súper interesante por eso mismo. La representación que hace de los poderosos del país es pero brutal. Válida hasta el día de hoy, no voy a decir nada. Y cómo se representan la realidad de los personajes. Uno también podría ir como por fragmentos. ¿Ya? La forma en que entiende el mundo, la vida, lo que es importante Anita, no tiene que ver con cómo lo entiende a lo mejor Leonor, o con cómo lo entiende Julián. Acá hay un tema que yo no puse, pero que tiene que ver con el final del libro, que uno también podría hacer una lectura respecto de cómo es el mundo de los adultos versus la de protección de los niños, que tiene que ver con lo que pasa con Nito.
¿ya? Que también es súper fuerte. No lo recomiendo como línea de trabajo porque como la circunstancia está un poco tensa, meterse en la parte más oscura del libro es como fuerte. Pero si alguien quiere hacer esa misión y bajarse el ánimo a sí mismo, también puede. Ya, los escucho. ¿Qué quieren preguntar o decir? O si, díganme si les sirve lo que hablamos Cri, cri. para lo que tienen que Sí, escribir. estuvo re buena la videollamada, profe. Como que se necesitaba. Sí, es importante. Miren, la única Sí. lata de Zoom es que nos deja hacer un máximo de 40 minutos de videoconferencia. Pero cortamos y otra más, pues. Puede ser, pero miren, yo lo pensé como para hacerla en media hora. Me gustaría que la volvieran a ver y que pensaran, porque ustedes ya tienen que ordenarse de qué es lo que van a escribir y qué es lo que van a usar. Sí. Lo que les iba a proponer es que hiciéramos otra el martes en nuestro horario de clase. Me parece. ¿A qué hora era eso? Sí. Y yo lo puedo poner en clase, 1:05. como a la 1. Podríamos juntarnos a la 1. Ah, ya, entonces vamos. Dale. Dedito para Sí. arriba. Pero ahí con el compromiso de que ustedes, me encanta que pongan su manito así, me fascina. Con el compromiso de que ustedes hayan avanzado en la lectura y en el tema que quieren explicar, porque ya lo que va quedando es que ustedes me vayan preguntando, ¿voy bien esta línea de trabajo? Estos serían mis argumentos, ya como empezar a trabajar en lo que ustedes tienen que escribir. ¿Me siguen, cierto? Yes. Sí. Es como que ya vamos hacia ese espacio. Sí. Bueno, ¿ya han leído? Ya, ese no me iba a Está todo bueno el libro, profe. Es bueno, es bueno. Es buenardo. Nicolás. enredado, sí. Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Ya, me estoy quedando sin tiempo. ¿Ilimitado? Sí. Yeah. Me Ya, faltó un no importa. mensaje ilimitado. Pero me dan 10 minutos más. Así que preguntas, Listo. comentarios finales y cerramos. Díganme ustedes ahora. La pelota pasó hacia allá. Cuéntenme. Al momento nada. ¿Se sienten muy perdidos con lo que tienen que hacer? ¿La verdad o la mentira? La verdad, pues siempre la verdad. Siempre. Un poco. Nicolás, No sé qué voy a escribir, profe. es que, mira, te recomiendo esto. Yo hoy día mismo voy a subir el video a YouTube. Vuelve a ver la videoconferencia. Sí, Y bueno, la idea obvio. Y la idea que te hizo más sentido, de ahí agárrate para interpretar el libro. Ya, Pero tienes que leer el ya, libro. voy. ¿Ya? Y en Sí, obvio, internet sí, voy en la mitad ya. en internet hay, por ejemplo, yo estuve revisando Wikipedia y otras páginas, y hay ambigüedades que el libro tiene, que las personas que escriben en internet, que presentan sus trabajos escolares, y como que las resuelven, y no está tan bien. Entonces ahí, ojo. Te recomiendo que te apoyes con un audiolibro también. Voy. ¿Sí? Entró Nicodem. Nicodem no Nicodem. asistió. Andrusevich. ¿A dónde? Pero está Ahí silenciado. está Nicodem. Está silenciado. Ahora ahí lo estoy. What's Buena up? Ahí paso la compita. censura. Hola. Buena, Hola, ¿cómo estás? buena compita. Bien. Ajá. Qué bueno. Oye, llegaste temprano. Es que no caché. No, Nicodem, voy a dejar grabada esta videoconferencia, entonces no hay problema, luego la puedes volver a ver. Ya, gracias. Chiquillo, voy a cerrar la videoconferencia. Igual me pueden. piénsenlo Bueno, un rato profesora. Y me pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, por correo o al tablero. ¿Ya? Sí. Ya. Ya. Y bueno, Vamos. pueden. Ya, profe. Si tuvieron Zoom, pueden usarlo para juntarse con sus amigos. Sí, oiga, profe. No Dígame. salga. No Ni por salga. si acaso. No. Hay que ser muy prudente. favor. Ustedes también. No, yo. No, yo tengo. A ver, ¿dónde Sí, está po. esto? Ahí. Cha. Aquí me Manu viene a acaba aislar. de toser. ¿Cómo? No, Manu, no empecé, Manuel. Ya. No llegué con el virus. Oye, voy a dejar de grabar porque ya estamos en cualquier cosa como es la costumbre al final.
Me voy a despedir, Bueno. espero que estén muy bien y que les sirva lo Quiero que mandar un hoy día. saludo. Te mando un saludo. No. Nicolás no va a estar en YouTube para. Ya, los quiero Denle mucho like y y nos suscríbanse. vemos. Adiós. Chao, profe. Denle like, chicos. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que Compartan esté y bien. suscríbanse. Chao, profe. Mela Catalán TV. Ya. Adiós.